Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, correspondiente a este lunes 5 de septiembre de 2022. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos al inicio de esta semana, una vez más, una de las muchas polémicas en las que se había envuelto el Señor por las acusaciones de los judíos, y vemos cómo el viernes pasado escuchábamos esto mismo acerca del tema del sábado, el día sagrado, en que, como decíamos, los fariseos pues lo entendían de una manera tan estrecha, tan cuadrada, pero el Señor, como decíamos el viernes, pues nos enseña esa correcta interpretación de la ley. El Señor nos enseña que el bien se debe hacer en todo momento y en toda circunstancia, pero aquellos, como nos dice claramente San Lucas, están en la sinagoga, el lugar sagrado donde los judíos se reunían para escuchar la palabra, para hacer la oración, para vivir esa experiencia comunitaria. Había allí, dice San Lucas, un hombre que tenía la mano derecha paralizada. No se nos dice cuánto tenía este mal en aquel hombre, pero podemos imaginar la mano derecha y paralizada, es decir, su mano derecha inservible. Cuando decimos es la mano derecha de alguien, pues ¿qué estamos diciendo? Lo importante y necesario e indispensable que es la mano. Y la mano derecha para una persona diestra, por supuesto. Entonces viene aquí enseguida el milagro que el Señor Jesús realizará, pero aquí me remito, hermanos, al Evangelio de San Marcos. San Marcos es el evangelista que más atención pone en las actitudes tan humanas del Señor. Y San Marcos añade algunos detalles que iluminan mucho más este hecho. Dice pues hoy San Lucas, conociendo sus intenciones. O sea, estaban ahí ellos en la sinagoga acechándole para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarlo. Esas eran las malas intenciones que tenían los fariseos para con Jesús. El Señor las conocía perfectamente y por eso llama al hombre de la mano paralizada y lo pone en medio de la sinagoga, en medio de toda la comunidad. El hombre obediente se levanta y se pone en medio como el Señor le indica. Dice San Lucas que les dijo de una manera tan amable el Señor: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Es lícito salvar una vida aunque sea sábado, el día sagrado? ¿O hay que acabar con ella? ¿O hay que dejarla que se pierda? Después de recorrer con la vista a todos los presentes, aquí es donde San Marcos añade ese detalle importantísimo.
Dice San Marcos, cosa que San Lucas no dice, que el Señor, mirando a los fariseos de modo especial, con ira y con tristeza, porque no querían entender. Hermanos, vemos en esas palabras de San Marcos, que repito, San Lucas no apunta, pero que están ahí, como aquella necedad, aquella cerrazón de aquellas personas que habían visto muchos milagros, con los cuales el Señor mostraba su divinidad, que habían visto tantas acciones en Jesús, con las cuales pues mostraba ser el Dios encarnado, no simplemente un iluminado, no simplemente un gran profeta, sino el mismo Dios. O sea, es que no querían entender. Hermanos, y es hasta ahí, digamos, donde el poder de Dios ya no puede más. Porque el poder de Dios nunca actuará por encima de la libertad humana. Y lógicamente, pues esto enoja y entristece al Señor. Sabemos, hermanos, perfectamente que Dios, con su infinito poder, podría hacernos todos buenos y creyentes y fervientes católicos. Pero ¿dónde queda entonces la libertad? ¿Dónde queda ese don que Dios nos ha regalado? No existiría sencillamente si Dios actuara de esa manera. Por eso aquí, pero eso no quita que el Señor Jesús, como hombre y como Dios, se entristezca y se llene de ira por la necedad y la cerrazón de aquellas gentes. Dice después San Lucas, después de recorrer con la vista a todos y añadir esto que he comentado, le dijo al hombre, extiende la mano, y se realiza el milagro. El Señor, todos los milagros que hacía, los hacía en bien de las personas, nunca buscando un bien personal, nunca buscando su lucimiento o la fama. Eso vino por añadidura. Lógicamente, aquellos milagros maravillosos que el Señor hacía, pues despertaban mucho asombro, mucha emoción, mucho acercamiento a Jesús. Pero no son para eso, pues, ni es el fin principal de los milagros. Ante esto, y con esto concluye San Lucas diciendo la reacción de los fariseos, se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. De hecho, San Marcos añade también que ahí tramaban ya su muerte. O sea, lejos de reflexionar y abrirse a la acción de Dios y ver en Jesús al enviado de Dios, no, se enfurecen y se ponen a discutir qué es lo que le van a hacer a Jesús. Y desde aquí pues comienza ya ese confabularse, ese ponerse de acuerdo para eliminar a Jesús, porque les echaba en cara sus faltas, porque sencillamente no pensaba como ellos y les incomodaba. Hermanos, pidamos en este día a Jesús que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a su palabra, a sus milagros, que nos demos cuenta de la acción de Dios en nuestra vida, que a cada momento se manifiesta.